¿Qué sucede cuando 100 profesionales condenados a muerte deciden no solo morir, sino llevarse a la tumba la reputación de un imperio invencible? Escucharán la historia de una batalla donde la matemática de la guerra se quebró ante la obstinación humana, donde la física se volvió más importante que la superioridad numérica, y el barro bajo los pies resultó ser más letal que el acero. En este relato, analizaremos el momento en que los conquistadores del mundo sintieron un verdadero terror animal ante un puñado de mercenarios. Descubrirán cómo la astucia escandinava convirtió un estrecho desfiladero en una cadena de montaje de muerte, por qué los generales mongoles se vieron obligados a fusilar a sus propios soldados, y cómo unos simples clavos en las suelas cambiaron el curso del combate. Pero quédense hasta el final, porque el desenlace de esta historia es inconcebible. Verán un resultado donde los vencedores, parados sobre los cadáveres de sus enemigos, temían tocarlos y huyeron, dejando atrás el oro y los trofeos. ¿Por qué un comandante muerto asustaba a un ejército vivo más que un regimiento entero? ¿Y qué hizo que la gran horda creyera que luchaban contra demonios? La respuesta los espera al final de este infierno. La tierra no temblaba. Es una palabra demasiado suave. La tierra se convulsionaba. Imaginen que pegan el oído a la piedra congelada. ¿Qué escuchan? Al principio es un zumbido, parecido al ruido de la sangre en las sienes. Pero un minuto después se dan cuenta, no es su sangre. Es el ritmo de 40.000 cascos clavando sincrónicamente el invierno en el barro. Año 1240. Si creen saber lo que es la desesperanza, se equivocan. No saben nada hasta que ven cómo el horizonte, de extremo a extremo, se convierte en una pared viva y palpitante de hierro, cuero y furia animal. Mírenlos, la horda de oro. No es un ejército, es una catástrofe demográfica convertida en arma. No son solo conquistadores, son ingenieros de la muerte que para el siglo XIII habían llevado el proceso de aniquilación de civilizaciones a estándares industriales. 10.000 jinetes en un tumán, 10 tumanes en el ejército. Multipliquen. ¿Sienten cómo el cerebro se niega a procesar estas cifras? Es normal. La mente humana no está hecha para comprender su propia insignificancia ante tal masa. Avanzaron desde el Mar Amarillo hasta Kiev, borrando ciudades con la goma de borrar de la historia, y ni una sola vez, ¿escuchan? Ni una sola vez, encontraron una fuerza capaz de detenerlos. Su logística es impecable, su disciplina absoluta. Si un jefe de decena huye, ejecutan a toda la decena. Si la decena huye, masacran a la centena. El miedo es el combustible de su imperio, y los tanques están llenos hasta el tope. Ahora cambien la mirada, de golpe, hacia abajo, Hacia la garganta estrecha del desfiladero, donde las sombras ya son más largas que la vida. ¿Qué ven? No es un ejército, no es un regimiento, ni siquiera un batallón. 100 hombres, exactamente una centena. La guardia varega, mercenarios, gente sin patria, sin banderas y sin ilusiones. Miren sus rostros. No encontrarán allí fuego patriótico ni sed de sacrificio. Son rostros de profesionales que simplemente no tienen a dónde ir. Están acorralados. Detrás, rocas verticales que tocan el cielo. Delante, un océano de muerte listo para inundar este saco de piedra. Hagamos los cálculos. Esa misma matemática del suicidio. 10.000 mongoles de vanguardia contra 100 guerreros a pie. 100 a 1. Pónganse en su lugar. Respiren ese aire helado que huele a sudor de caballo y a masacre inminente. ¿Cómo evaluarían sus posibilidades? ¿Cero? ¿Una cifra negativa? Cualquier persona normal tiraría la espada y caería de rodillas suplicando una muerte rápida. Pero esta gente no es normal. Son una anomalía, un fallo en el sistema, un error en la ecuación que la Horda resolvía sin fallos desde hacía décadas. ¿Saben cuál es la diferencia entre un héroe y un profesional? El héroe muere por una idea, el profesional vende su muerte al precio más alto posible. Y la tasa de cambio hoy será astronómica. Los generales mongoles miran a ese puñado de gente allá abajo con desconcierto. Para ellos esto ni siquiera es una batalla, es un contratiempo administrativo, un molesto obstáculo en el camino hacia el Adriático. Los generales de la Horda están acostumbrados a la escala,
Piensan en categorías de estados, no en unidades tácticas. Para ellos esta centena es un error estadístico. Solo ven carne vestida con cotas de malla que por alguna razón olvidó huir. Los imperios siempre sufren de la misma enfermedad, la arrogancia. Miran el mapa, pero olvidan mirar bajo sus pies. La horda ve ante sí un camino abierto. Los varegos ven un cuello de botella. Escuchen el silencio en el desfiladero. Zumba. No es un silencio de paz, es el sonido de una cuerda de arco tensada a punto de romperse. Los varegos no rezan, verifican las correas de los escudos, ajustan las fijaciones de las grebas. Bjorn, su comandante, no pronuncia discursos grandilocuentes sobre el Valhalla. ¿Para qué? Aquí todos conocen la situación. Su orden suena seca, como el crujido de una rama al romperse. Mantener la formación, apuntar a las articulaciones, morir caro. Es un negocio sangriento y sucio, y planean cerrar el trato con ganancias. Imaginen el peso de un hacha danesa en su mano, 2 kilogramos de acero templado sobre un mango largo. No es un arma para esgrima, es una herramienta para abrir latas de conserva. Y las conservas hoy vienen a caballo. Los varegos saben, no tienen posibilidades de sobrevivir. La física está en su contra, la biología está en su contra. La historia está en su contra. Pero hay un matiz. Cuando al ser humano le quitan la esperanza del mañana, se vuelve absolutamente libre hoy. No tienen nada que perder salvo su propia vida, y la vida de un mercenario es un producto perecedero. ¿Cuánto vale su vida si no se puede salvar, sino solo canjear? La horda comienza a moverse. Parece el descenso de una avalancha. Primero lento, denso, luego cada vez más rápido. Miles de gargantas estallan en un solo grito que parece agrietar la piedra. Las flechas se disparan al cielo, tapando el sol. Oscurece. En esta noche artificial solo se escucha un sonido, el choque de los escudos al cerrarse. Skjalborg, muro de escudos. Una táctica antigua, primitiva, que debería haber quedado obsoleta hace 200 años. Pero aquí, en este estrecho pasillo de piedra, el tiempo se detuvo. La tecnología no importa, la cantidad no importa, solo importa cuántos golpes aguantará tu brazo izquierdo antes de que el hueso se haga añicos. ¿Sienten ese frío? No es la helada, es el aliento de la muerte que se ha acercado y los mira a los ojos. Los mongoles están seguros de la victoria. Se ríen. Ya se están repartiendo un botín que aún no tienen. No saben que han acorralado no a una presa, sino a un depredador que no tiene nada que comer excepto enemigos. Esta historia no es sobre cómo vencer al invencible. Vencer es imposible. Es una historia sobre cómo hacer que el dios de la guerra se atragante, sobre cómo convertir tu destrucción física en una catástrofe moral para el vencedor. Es el choque de magnitudes incompatibles, el infinito contra la unidad, el océano contra la roca. Y justo ahora, en este segundo, la primera ola del océano se estrella con estruendo contra la piedra. El hierro encontró al hierro. El mundo se redujo a la ranura del yelmo. La matemática se acabó. Empezó la carnicería. Detengan el tiempo. Pongan pausa un segundo antes de que la primera gota de sangre caiga en la nieve. Olviden por un momento la furia y los gritos. Miren alrededor. Quiten la vista de las personas y miren la piedra. Para entender por qué el siguiente par de horas entrará en la historia como un modelo de resistencia imposible, necesitan convertirse en topógrafos. Necesitan ver no un campo de batalla, sino el plano de una trampa mortal. Bienvenidos al desfiladero de Vigoda. No es solo un punto geográfico, es el principal aliado de la centena varega. El único aliado que no traicionará ni huirá. Imaginen una cicatriz gigante en el cuerpo de la montaña, una grieta estrecha, como si alguien hubiera golpeado la tierra con un hacha gigantesca. Las paredes aquí suben verticalmente, tapando el cielo. El sol aquí es un huésped raro, aparece solo en el cenit para iluminar el lúgubre corredor y desaparece al instante, dejando frío y penumbra. Bjorn, el comandante de los mercenarios, no era poeta. No admiraba la grandeza de las rocas, miraba este paso con ojos de ingeniero. Caminó de pared a pared, 12 pasos. Recuerden este número. 12 pasos amplios de hombre. Es todo el espacio que separa una roca vertical de la otra. En campo abierto, 12 pasos no son nada. Aquí,
En este saco de piedra, 12 pasos son el universo entero. Miren el mapa con los ojos de un general mongol. ¿Qué ve? Ve un obstáculo que hay que superar para salir a campo abierto. Ve un tubo estrecho por el que tiene que empujar a su ejército. Pero comete un error fatal. Piensa que su ejército es un flujo de agua que tomará fácilmente la forma del recipiente. Olvida que el ejército está hecho de huesos, carne y hierro, y esos no fluyen, se rompen. Ahora párense junto a Bjorn. Sientan cómo evalúa la textura de la piedra. Granito áspero y frío. Pared a la izquierda, pared a la derecha. Imposible rodear. Imposible escalar. Es el cuello de botella ideal. En la táctica militar no hay concepto más cruel y efectivo. Todo el poder de la Horda de Oro, todos esos infinitos tumanes, toda su gloria y estadística se anulan aquí y ahora. La matemática de la guerra cambia al instante. En campo abierto los pueden rodear, los pueden acribillar desde los flancos, los pueden aplastar con la masa. Pero aquí en esta tripa de piedra, simultáneamente solo pueden entrar en combate 15, máximo 20 personas. Los otros 9.980 guerreros de la vanguardia se convierten en espectadores. Están obligados a hacer fila para su propia muerte. La superioridad numérica de los mongoles deja de ser una ventaja y se convierte en su maldición. Las filas traseras empujarán a las delanteras, quitándoles maniobrabilidad, cortándoles la respiración, convirtiendo la ordenada máquina de guerra en una multitud incontrolable. Pero el regalo más importante que este desfiladero les dio a los varegos no tiene que ver con los hombres. Tiene que ver con los caballos. El ejército mongol es caballería. Son centauros de las estepas. Su fuerza está en la velocidad, en la maniobra, en el golpe de choque de la avalancha de cascos. Un mongol sin caballo es medio guerrero. Ahora intenten girar un caballo de guerra en un corredor de 12 pasos de ancho. Intenten ponerlo al galope sobre piedras cubiertas de escarcha y escombros. Imposible. El desfiladero de Vigoda castró la principal fuerza de ataque de la Horda. Aquí, en la angostura, el caballo pasa de ser un arma a ser un estorbo. Son 400 kilogramos de peso vivo que se asustan, reculan ante el olor de los depredadores y rompen la formación. Bjorn lo sabía. Vio cómo los mongoles intentaban reorganizar las filas, lo apretados que estaban sus caballos, lo nerviosos que estaban los animales al sentir la trampa de las paredes. Los varegos no solo ocuparon la defensa, se integraron en el paisaje. Se convirtieron en un tapón vivo en esta botella de piedra. Miren su formación. No es una multitud caótica, es geometría de supervivencia. Los escudos están tan cerrados que entre ellos no pasa la hoja de un cuchillo. Los guerreros de los extremos se pegan literalmente con los hombros a las rocas. No hay ni un centímetro de hueco. Para pasar, los mongoles tendrán que abrirse camino a través de madera, hierro y carne. No hay otro camino. Los varegos convirtieron la falta de espacio en su principal defensa. No tienen retaguardia de la que preocuparse. No tienen flancos que cubrir. Solo hay frente. Una estrecha franja de muerte justo ante los ojos. ¿Escuchan ese sonido? Es el viento aullando en el tubo del desfiladero, amplificando el sonido de cualquier movimiento. Cada choque de metal, cada respiración, suena aquí más fuerte que en el campo. La acústica trabaja para la intimidación. Cuando 100 personas golpeen sus espadas contra los escudos en este corredor de piedra, el sonido será como si se derrumbara la montaña. Bjorn no dio órdenes superfluas. Simplemente señaló una línea en el suelo, una raya imaginaria que el enemigo no debía cruzar. Entendía, no podemos matarlos a todos. No tenemos fuerzas suficientes para aniquilar al ejército del Khan. Pero no necesitamos matarlos a todos. Necesitamos matar solo a los que están en la primera fila. Y luego a los que ocupen su lugar. Y así hasta que la montaña de cadáveres sea más alta que el muro de escudos. Es un cálculo cínico. Aquí no hay lugar para la esperanza de salvación. El plan de Bjorn no contemplaba la evacuación. El plan consistía en vender ese pedazo de tierra rocosa a la tarifa más alta en la historia de las guerras. Los mongoles todavía piensan que son los cazadores. Ven un callejón sin salida en el que acorralaron a la presa. No entienden que el callejón sin salida es la boca de un cañón, y ellos están mirando directo hacia adentro,
El desfiladero comprime su masa, concentra su densidad al límite, creando el blanco perfecto. Los varegos no necesitan buscar al enemigo. El enemigo vendrá solo, prensado por las paredes en un bloque compacto de carne. ¿Podrían ustedes estar parados ahí, sabiendo que ese muro de escudos es lo único que los separa de la eternidad? Los varegos no solo están parados, se enraizan en la tierra. Clavan los pies en las piedras, buscan salientes para que ningún golpe pueda moverlos ni un centímetro. Saben que si la formación tiembla, si el muro retrocede aunque sea un paso, todo habrá terminado. La geografía ayuda solo a quienes saben ser más duros que la piedra. La sombra de las rocas cubre el fondo del desfiladero definitivamente. Empieza a hacer frío. Pero este frío ayuda. Enfría las cabezas. Congela el miedo. La avalancha mongola comienza a acelerar, pero la inercia, que en la estepa arrasaba ciudades, aquí se apaga. El desfiladero frena la velocidad. El golpe no será instantáneo. Será viscoso, pesado y largo. El terreno colocó las piezas. La trampa está armada. El resorte está comprimido al límite. Ahora solo queda esperar a que las mandíbulas se cierren. Los ingenieros terminaron su trabajo. Llegó la hora de los carniceros. La piedra está lista para recibir la sangre. El hierro se cansó de esperar. Un segundo de silencio se estira hasta la eternidad antes de que el mundo estalle. El impacto. No fue un sonido metálico. El cine les miente. Cuando miles de toneladas de masa viva chocan a toda velocidad contra un obstáculo inmóvil, el sonido recuerda una explosión sorda y húmeda, como si un martillo gigante golpeara un saco de arena mojada. El aire en el desfiladero se densificó al instante, expulsado de los pulmones de cientos de personas a la vez. Si hubieran estado en la primera fila de los varegos, no habrían oído ese sonido, lo habrían sentido con todo el esqueleto. La onda de choque atravesó los escudos, los músculos, repercutiendo en los dientes y la columna vertebral. Pero el muro no se movió. Miren la física de este momento. Es pura energía cinética que debería haber aplastado a la centena contra las rocas. Pero la energía se encontró con el Skjalborg, el muro de escudos. No son solo personas paradas una al lado de la otra. Es una estructura única donde cada escudo cubre la mitad del vecino. El golpe destinado a uno se distribuye entre tres. La avalancha mongola, acostumbrada a romper cualquier formación como cuchillo en mantequilla, de repente chocó contra granito. La inercia del ataque se extinguió en un segundo, y en ese segundo, los que corrían en las primeras filas de la horda entendieron que estaban muertos. Quedaron atrapados en la trampa de la física. Las filas traseras, cegadas por la furia y el polvo, seguían empujando hacia adelante sin saber que el ataque se había ahogado. Las filas delanteras quedaron aplastadas entre sus propios compañeros y los escudos varegos. Claustrofobia. Imaginen que los aplasta una prensa hidráulica. No pueden levantar la mano para golpear con el sable. No pueden inhalar. Ven los ojos del hombre de enfrente. Fríos ojos azules de asesino que los miran no como a un enemigo, sino como a un tronco que hay que partir. Y entonces empezaron a trabajar las hachas. El hacha danesa, mango largo, hoja pesada. En campo abierto necesitan espacio para el movimiento. Aquí en la estrechez, los varegos las usaron de otra manera. Golpeaban de arriba abajo. No era un duelo de esgrima, era trabajo de matadero. Monótono, rítmico, pesado. Levantar, bajar, levantar, bajar. El crujido de los yelmos rompiéndose se convirtió en ruido de fondo, tapando los gritos. Los varegos no necesitaban apuntar. La densidad de enemigos era tal que fallar era imposible. Cada caída del hacha encontraba un objetivo: hombro, clavícula, yelmo. Los mongoles, los mejores guerreros del mundo, resultaron indefensos. Su famosa táctica, su maniobrabilidad, su habilidad para esquivar el golpe, todo eso desapareció. Aquí no se podía esquivar, aquí no se podía retroceder. El desfiladero de Vigoda convirtió a la élite del Khan en niños torpes. Intentaban pinchar con espadas cortas en los huecos entre los escudos, pero se topaban con la segunda línea de defensa. Lanzas cortas golpeando desde detrás de las espaldas de la primera fila. ¿Alguna vez han visto cómo se rompe la psicología de los ganadores? No sucede de inmediato. Al principio es desconcierto. El mongol, acostumbrado a que el enemigo huya con solo ver su armadura, ve ante sí un muro que responde con muerte.
Golpea el escudo, pero el escudo no cae. Grita para asustar, pero en respuesta solo escucha respiración pesada y el rechinar del acero. El miedo empieza a filtrarse en sus corazones no por el peligro de muerte, la muerte es habitual para ellos, sino por la impotencia. Entendieron que los habían metido en una picadora de carne, y la manivela de esa picadora no la giraban ellos. El combate se convirtió en un amontonamiento. Los cuerpos de los caídos no tenían dónde caer. Los muertos seguían de pie en la formación, apretados por los vivos, hasta que la presión los expulsaba bajo los pies. El suelo se volvió resbaladizo e irregular. Los varegos estaban parados sobre los cadáveres de sus enemigos, ganando altura, lo que les daba una ventaja aún mayor. El ángulo del golpe del hacha se volvía cada vez más terrible. Escuchen este ritmo. No es caos, es una cadena de montaje. La centena varega trabajaba como un solo organismo. Si a alguien se le agrietaba el escudo, el hombre de la segunda fila, al instante y sin orden, metía su escudo en la brecha. Si un guerrero se cansaba, lo jalaban bruscamente hacia atrás y un hombre fresco ocupaba su lugar. Nada de heroísmo individual, nada de salir uno contra uno, solo la formación, solo el hombro del compañero. La personalidad se borró, quedó solo la función, aguantar y cortar. El hierro empezó a cansarse, los filos de las hachas se mellaban contra el acero mongol, los escudos se convertían en astillas. Pero los hombres no se cansaban, o al menos no tenían derecho a demostrarlo. La adrenalina quemaba el ácido láctico en los músculos. Estaban en trance, en un estado que los berserkers llamaban locura sagrada, pero que en realidad era la forma más alta de concentración. Y del otro lado de los escudos crecía el pánico. Las filas delanteras de los mongoles intentaban retroceder, entendiendo que iban al matadero, pero las filas traseras los empujaban hacia las hachas. Ola tras ola se estrellaba contra el muro de escudos. La sangre inundaba las piedras, volviéndolas negras en la penumbra del desfiladero. El olor era tal que se podía cortar con cuchillo. Mezcla de hierro, contenido de estómagos y sudor. Ya no era una batalla, era una eliminación de residuos. Los comandantes mongoles aullaban de rabia, enviando al combate decenas y más decenas nuevas, pero el resultado era el mismo. La montaña de cuerpos retorcidos crecía frente a la formación varega, creando una barricada natural. Primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. La primera embestida, ese golpe terrible que debía haber barrido a los defensores, se ahogó en su propia sangre. La horda se detuvo. No porque quisiera, sino porque físicamente no podía pasar a través del tapón que ella misma había creado. Un silencio resonante colgó por un segundo sobre el desfiladero, interrumpido solo por los gemidos de los moribundos y el ronquido pesado de los sobrevivientes. Los varegos seguían de pie. Sus escudos estaban rojos y mojados. Sus ojos ardían con fuego frío bajo los yelmos abollados. Aguantaron el golpe de un tsunami. Pero el océano todavía estaba lleno de fuerza. Y lo más aterrador era que esto era solo el comienzo. El hierro se cansó antes que los hombres, pero los hombres estaban por descubrir lo que es el verdadero cansancio. Delante no los esperaba descanso, sino una mecánica infinita de asesinato. La adrenalina es mal combustible, arde brillante, pero rápido. A los 15 minutos de combate los brazos pesan como plomo. A la media hora los pulmones arden en fuego, como si hubieran inhalado vidrio molido. A la hora simplemente quieren acostarse y morir, con tal de que este infierno termine. La Horda de Oro contaba precisamente con eso. Su estrategia se basaba en el desgaste. Tenían miles de guerreros frescos listos para relevar a los cansados. Los varegos no tenían a nadie. Pero los mongoles no consideraron una cosa. Pensaron que luchaban contra bárbaros poseídos por la furia de los berserkers. En realidad, se enfrentaron a una máquina. Miren atentamente la formación de los varegos. Desde la altura del vuelo de una flecha parece un caos, pero de cerca verán un ritmo impecable y frío. No es una simple pelea. Es una danza compleja de muerte donde cada movimiento ha sido ensayado durante años de entrenamiento. Björn unió la ferocidad escandinava con la disciplina romana de las legiones. Los varegos no se quedan en el lugar hasta caer de cansancio, rotan. Así funciona esta mecánica. Fíjense en las manos. El guerrero en la primera fila da 3 o 4 golpes.
Repele el ataque, recibe en el escudo el peso del atacante, corta con fuerza. Sus músculos trabajan al límite. En cuanto siente que su reacción se ralentiza, aunque sea una fracción de segundo, no se hace el héroe. Grita una orden corta. En ese mismo segundo, el escudo de la derecha y el de la izquierda se cierran un poco más, creando una brecha microscópica de seguridad. El guerrero da un paso atrás, hacia la oscuridad de la formación, y en su lugar, como un pistón en un cilindro, entra un combatiente fresco de la segunda fila. Golpe, cambio, golpe, cambio. Para los mongoles esto parece magia negra. Pelean con un oponente, lo agotan, ya ven cómo baja su escudo, y de repente frente a ellos crece un nuevo muro, lleno de fuerzas y rabia. Es una cadena de montaje infinita. La centena varega se convirtió en un organismo único que se regenera a sí mismo en pleno proceso de amputación. Los que se fueron atrás no descansan en el sentido habitual. Beben agua con avidez de los odres, se limpian la sangre de los ojos, acomodan las hachas y vuelven a formarse en la fila para la muerte. Nada de pánico, nada de movimientos innecesarios, solo respiración pesada y golpes sordos. Ya no es una batalla, es un trabajo físico pesado, parecido a talar un bosque o forjar hierro. Solo que en lugar de madera y metal, es la carne viva del mejor ejército del mundo. Pero esta masacre tiene un efecto secundario, un efecto que ni siquiera los estrategas del Khan pudieron predecir: los cadáveres. La gente no desaparece cuando muere, cae. Y aquí, en el estrecho corredor de piedra, no tienen dónde caer más que bajo los pies de los vivos. Después de una hora de combate, frente a la formación varega empieza a crecer un talud. Primero es solo un suelo irregular, luego montículos con los que tropiezan los atacantes, después una verdadera pared. Los mongoles que se lanzan al ataque ahora se ven obligados a hacer lo imposible. Tienen que trepar sobre los cuerpos de sus compañeros. Intenten con armadura completa, con sable en mano, subir a una montaña resbaladiza e inestable de carne y hierro que se tambalea bajo los pies. Pierden el equilibrio, resbalan en sangre ajena, sus pies se atoran entre las extremidades de los muertos. Y en el momento en que balanceándose intentan encontrar un punto de apoyo, desde arriba les cae un hacha danesa. Este muro de muerte se convirtió en la tercera línea de defensa de los varegos. Redujo el ritmo del ataque mongol a la velocidad de un caracol. La famosa embestida de los esteparios se rompió no solo contra los escudos, sino también contra sus propias pérdidas. La horda construyó ella misma una barricada contra sí misma. La geometría del combate cambió. Ahora los varegos están más arriba que el enemigo. Golpean desde la altura, y eso en el combate cuerpo a cuerpo es una sentencia para el que está abajo. Los mongoles tienen que golpear de abajo hacia arriba, exponiendo cuellos y axilas, los lugares más vulnerables de las armaduras. Bjorn, parado en el centro de la formación, lo ve. No sonríe, calcula. Cada metro de altura de esta terrible pared es otra hora de tiempo ganado. La atmósfera en el desfiladero se volvió insoportable. El olor de vientres abiertos se mezcló con el vapor de los cuerpos acalorados, creando una niebla espesa. La visibilidad cayó a la distancia de un brazo extendido. Los sonidos se convirtieron en un zumbido monótono. El chapoteo del acero entrando en la carne, los ronquidos de los moribundos, órdenes cortas en dialecto varego. ¡Derecha! ¡Sostén! ¡Cambio! ¿Alguna vez han intentado cortar carne con un hacha durante 2 horas sin descanso? Las palmas de las manos se llenan de sangre incluso a través de los guantes de cuero. Los hombros sufren calambres. Pero esta gente no se detiene. Entraron en un ritmo que hipnotiza. Matar se volvió un reflejo. Vio movimiento, golpeó. Vio un hueco, cerró con el escudo. Dejaron de ser personas con nombres y destinos. Se convirtieron en dientes de una sierra que tritura todo lo que toca. La horda está furiosa. Los comandantes en las filas traseras no ven lo que pasa adelante. Solo ven que el movimiento se detuvo. Arrean a la gente hacia adelante con látigos, pensando que sus soldados se acobardan. Pero los soldados no se acobardan. Simplemente no pueden pasar físicamente a través de esta planta procesadora de carne. La presión de las filas traseras solo empeora la situación, prensando la vanguardia contra los escudos varegos, quitándoles la posibilidad incluso de levantar el brazo. Es un callejón sin salida, una situación de tablas, escrita con sangre.
100 personas condenadas, usando física simple, anatomía y una disciplina de rotación brutal, detuvieron el movimiento de un imperio. Convirtieron el desfiladero en una fábrica de procesamiento de personas. Y el almacén de producto terminado frente a su formación sigue creciendo, tapando el horizonte. Pero esto no puede durar mucho tiempo. Incluso el mecanismo se cansa. Incluso el acero tiene un límite de resistencia. Y allá, a lo lejos, tras las espaldas de los mongoles moribundos, alguien muy importante y muy cruel empieza a perder la paciencia. Ve que los ataques frontales son inútiles y toma una decisión que hará estremecerse incluso a los veteranos que han visto el infierno. El precio de la victoria para la Horda dejó de tener importancia. Ahora se trataba de un principio, y si para destruir a 100 hay que matar a 1000 de los propios, la orden se dará sin dudar. La cadena de montaje de la muerte funcionaba impecablemente, pero ahora el operador de esta máquina iba a cambiar el modo a aniquilación de todo ser vivo. La paciencia es una virtud que no poseen los verdugos. En la colina que dominaba el desfiladero estaba un hombre cuyo nombre hacía que las ciudades abrieran sus puertas sin luchar, un general mongol. Miraba hacia abajo, a ese tapón sangriento, y su rostro no expresaba nada más que una furia fría. Para él, lo que sucedía abajo no era una defensa heroica, sino un desperdicio insultante de recursos. Su infantería de élite, conquistadores del universo, pisoteaban el mismo lugar frente a un puñado de bárbaros del norte, como un rebaño de ovejas frente a una puerta cerrada. El sol ya caía hacia el ocaso, y no habían avanzado ni un paso. En la lógica militar hay un momento en que el precio de la vida humana cae a cero. Para el general, ese momento había llegado. Veía que sus guerreros en las filas delanteras estaban atascados. No podían ni avanzar ni retroceder. Se volvieron inútiles. Y todo lo que es inútil en la máquina de la Horda debe ser eliminado. La orden sonó baja, pero fue más aterradora que cualquier grito de guerra. El general agitó la mano hacia el tumulto donde se mezclaban propios y extraños. El comandante de 1000, parado a su lado, se congeló por un segundo. En sus ojos brilló algo parecido al terror. ¿Disparar al centro del combate? Ahí están los nuestros. Ahí hay veteranos que recorrieron medio mundo. Ahí están sus hermanos de sangre. Pero la mirada del general era más pesada que el acero. Desobedecer una orden significa morir larga y dolorosamente. Cumplir la orden significa matar a los propios rápido. La elección era obvia. Los arqueros en las laderas levantaron sus arcos compuestos. La cuerda cantó. Imaginen que son un centurión mongol en la primera fila. Están agotados. Acaban de esquivar de milagro un hacha danesa. Le gritan a su gente, ¡ataquen!, intentando romper el muro de escudos. Y de repente sienten un golpe seco en la espalda. No en el pecho, en la espalda. Giran la cabeza y ven no al enemigo, sino el plumaje de una flecha con los colores de su propio tumán. Una segunda flecha entra en el cuello del compañero de al lado. La tercera, la 10ª. El cielo se oscureció de flechas. Fue un aguacero que no distinguía entre justos y culpables. Puntas pesadas perforantes, capaces de atravesar la cota de malla, llovían en la estrecha garganta de piedra como grano en un molino. La física aquí les jugó una mala broma a los atacantes. Los varegos estaban cubiertos tras un muro de grandes escudos. Estaban en defensa cerrada. Las flechas golpeaban las tablas de tilo como granizo en el techo, sin causar mucho daño. ¿Pero los mongoles? Los mongoles estaban de espaldas a los tiradores. No tenían escudos en la espalda. El desfiladero se llenó de aullidos. No era un grito de guerra, sino un alarido de terror animal absoluto e incomprensión. Un ejército que nunca conoció la derrota empezó a matarse a sí mismo. El pánico es un incendio. Estalla al instante. Las filas delanteras de la Horda dejaron de atacar a los varegos. Se dieron la vuelta, intentando cubrirse con las manos de sus propios hermanos en las colinas. Caos. La disciplina perfecta de la que se enorgullecía Gengis Khan se derrumbó en un segundo, aplastada por el cinismo del mando. Pero el caos también tiene su reverso, el azar ciego. Una de entre miles de flechas encontró una rendija. En el centro de la formación varega, uno de los combatientes de repente se sacudió. La flecha lanzada con una fuerza increíble en arco entró exactamente en la unión entre el yelmo y la hombrera. El varego cayó de rodillas, soltando el escudo.
En el muro monolítico se formó una brecha, un agujero de 1,5 metros de ancho. Para los mongoles, incluso enloquecidos por el miedo, fue una señal. El instinto de depredadores funcionó más rápido que el pensamiento. Al ver carne abierta, se olvidaron de las flechas en la espalda. Una decena de manos se estiró hacia esa ruptura, intentando ensancharla, romper la formación desde adentro. Si entran, la formación se desmorona. El muro de escudos funciona solo mientras está entero. Un agujero y el barco se va al fondo. Bjorn vio esto por el rabillo del ojo. Estaba a 5 pasos. No tenía tiempo para dar órdenes. No tenía tiempo para buscar reemplazo al caído. Los segundos se estiraron en horas. Veía cómo en la brecha ya entraba un sable curvo, cómo una mano agarraba el borde del escudo vecino intentando doblarlo. El comandante hizo lo que prohibía hacer a sus hombres. Dejó su lugar en la formación y saltó hacia adelante. No a la defensa, al ataque. Entró en esa brecha como un corcho sale de una botella, solo que al revés. Cerró la ruptura con su cuerpo. Era un suicidio. Quedó solo contra 3 mongoles que ya sentían el sabor de la victoria. Pero Bjorn no planeaba esgrimir. Se convirtió en un torbellino. Su hacha describía hochos a tal velocidad que el aire silbaba. Un golpe y el primer mongol cae con el hombro partido. Golpe con el mango en la cara del segundo, y este sale volando hacia atrás, derribando a los de atrás. Bjorn pateó al tercero en el pecho con la bota, incrustándolo en la pila de cuerpos. ¡Formación! ¡Mantener la formación! Su rugido tapó el ruido de la batalla. Estaba parado en la brecha, abierto a todos los vientos, recibiendo golpes en el mango del hacha, en los brazales, en el yelmo. La sangre le cubría los ojos, propia o ajena, ya no se distinguía. Era un ancla viva que sostenía el barco del naufragio en la tormenta. Desde atrás, alguien lo agarró por el cinturón y lo jaló bruscamente hacia adentro. Los escudos se cerraron con estruendo frente a su nariz. La brecha se cerró. Bjorn cayó de rodillas, tragando aire con avidez. Su armadura parecía un colador, pero los órganos vitales estaban intactos. La formación se restableció. El mecanismo volvió a funcionar. Los varegos, al ver la locura de su comandante, apretaron los dientes aún más fuerte. Si él puede saltar a las fauces del diablo y volver, entonces nosotros también podemos aguantar. Y del otro lado el infierno continuaba. El general mongol finalmente bajó la mano, deteniendo el bombardeo. Logró su objetivo. Las filas delanteras que estorbaban el paso estaban muertas, en parte por las hachas varegas, en parte por las flechas mongolas. El área estaba despejada. ¿El precio? Varios cientos de sus propios veteranos. Para la horda era un error de cálculo admisible. Pero algo cambió en el aire. Los mongoles sobrevivientes miraban a sus comandantes no con lealtad, sino con odio. Entendieron. Sus vidas no valen nada. Pueden ser sacrificados en cualquier segundo simplemente para liberar espacio para la siguiente ola. La motivación se agrietó. Los varegos luchaban por vivir un minuto más. Los mongoles ahora luchaban sabiendo que la muerte podía venir de ambos lados. Los disparos cesaron. Pero el silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo. Era el silencio de la conciencia de la traición. Los varegos tras el muro de escudos se miraban entre sí. Vieron cómo el enemigo mataba a los suyos, y eso les provocó una sonrisa sombría. Entendieron. Quien no valora a sus soldados ya perdió la guerra, aunque gane la batalla. Bjorn se levantó apoyándose en el hacha. Escupió sangre sobre las piedras. El primer acto del drama había terminado. El sol se ocultó tras las rocas. Se acercaba la noche. Y si alguien pensaba que la noche traería un respiro, era un optimista sin remedio. Lo peor estaba por venir. La oscuridad de las montañas no es tiempo para dormir, es tiempo para pesadillas. Y la horda les preparaba una pesadilla mezclada con fuego. La oscuridad de las montañas debería traer paz. Es ley natural. La noche es cuando los depredadores duermen y las presas se esconden. Pero en el desfiladero de Vigoda, las leyes de la naturaleza fueron canceladas por orden del general. Si piensan que lo más aterrador en la guerra es ver al enemigo, se equivocan. Lo más aterrador es oírlo, pero no verlo. Imaginen, están parados en la oscuridad total. Sus ojos, acostumbrados a la nieve brillante y a los destellos del acero, ahora son inútiles. Solo escuchan los gemidos de los heridos bajo los pies,
y un extraño chirrido rítmico a lo lejos. Chirrido de madera, tensión de cuerdas, golpe sordo de contrapesos pesados. El ejército mongol no solo cargaba espadas y arcos, arrastraban consigo un cuerpo de ingenieros completo, ingenieros de asedio chinos, gente que convirtió la guerra en ciencia. Mientras la infantería moría en las hachas varegas, estos ingenieros armaban sus máquinas. No necesitaban muros de fortalezas, necesitaban sacar a las ratas de la madriguera con humo. Y de repente el cielo se partió. Al principio fue un silbido bajo, parecido al suspiro de un pájaro gigante. Luego en la oscuridad aparecieron puntos de fuego, estrellas que decidieron caer a la tierra. Decenas de vasijas de arcilla, describiendo un arco alto, se desplomaron en la estrechez del desfiladero. Sonido de cerámica rompiéndose y un destello instantáneo. No era una hoguera común, era petróleo, oro negro de la guerra, recogido en las orillas del Caspio, mezclado con azufre y resina. Napalm medieval. El fuego líquido no solo ardía, fluía, penetraba en las grietas entre las piedras, salpicaba los escudos, se pegaba a las cotas de malla. El desfiladero se convirtió al instante en un túnel de viento. La corriente de aire aquí era monstruosa. El fuego zumbó como en un alto horno. Bienvenidos al infierno. La temperatura en el epicentro se disparó en segundos. El aire se volvió caliente como en un sauna, solo que en lugar de vapor, había humo acre y aceitoso. Respirar se volvió doloroso. Cada inhalación quemaba la tráquea. El hierro de las armaduras empezó a calentarse. Imaginen que se ponen una olla encima y meten la cabeza en el horno. Primero tibio, luego caliente, luego insoportable. La ropa bajo la armadura se empapó de sudor que hervía al instante. Los mongoles no planeaban atacar. ¿Para qué? El fuego haría todo el trabajo. Estaban parados a la distancia, disfrutando del espectáculo de luces. Esperaban que los varegos huyeran. Cualquier ser vivo huye del fuego. Es un instinto básico grabado en el sistema límbico del cerebro. La rata huye, el lobo huye, el hombre huye. Pero los varegos se quedaron parados. Fue el momento en que la disciplina venció a la biología. Bjorn entendía. Un paso atrás y la formación se desmorona. No hay a dónde correr. Atrás hay rocas. El único camino a la salvación es a través del fuego, pero allí espera la caballería mongola. Entonces hay que aguantar. ¡Escudos abajo! La voz del comandante se quebró en un ronquido por el humo. ¡Capas a la cara! Bajaron los bordes inferiores de los escudos al barro, creando al menos alguna barrera para el petróleo que se esparcía. Arrancaban sus capas de lana, las mojaban con los restos de agua preciosa y las presionaban contra sus rostros para no quemarse los pulmones. Los ojos lloraban. La visibilidad cayó a cero. Miren esta escena. 100 figuras envueltas en humo y sombras danzantes. El fuego lame sus botas. Las chispas caen sobre los yelmos. La madera de los escudos empieza a arder sin llama, emanando olor a tilo quemado y pintura. Las correas de cuero en los brazos se secan y se clavan en la carne. Pero el muro sigue en pie, inmóvil, como una estatua fundida en hierro colado. El efecto psicológico de esta escena fue el opuesto al que esperaba la horda. Los mongoles miraban el desfiladero ardiendo y veían en él no a enemigos muriendo, sino a demonios. ¿Quién puede estar parado en el fuego y callar? ¿Por qué no gritan? ¿Por qué no suplican piedad? El silencio que venía de la tormenta de fuego asustaba más que un grito de guerra. Los varegos no luchaban contra el enemigo, luchaban contra los reflejos. El cerebro gritaba, ¡corre! ¡Te quemarás vivo! La voluntad respondía, quieto, el dolor es solo una señal, ignóralo. Uno de los combatientes sentía cómo el fuego pasaba a la pierna de su pantalón. No tiró el escudo. No empezó a rodar por el suelo rompiendo la formación. Simplemente empezó a pisotear metódicamente la llama en el barro con la bota del otro pie, sin quitar la vista de la oscuridad de enfrente. Su cara estaba negra de hollín, los dientes apretados en una mueca parecida a la sonrisa de una calavera. Ardían, pero mantenían la formación. Los ingenieros de asedio de la horda seguían llenando el desfiladero de vasijas. Pero el petróleo tiene la propiedad de consumirse. La piedra no arde. Los cuerpos de los caídos que cubrían el fondo del desfiladero ya no podían arder. Estaban demasiado empapados de sangre y barro. El fuego rugió con furia,
pero no por mucho tiempo. Fue una tortura de calor y asfixia. El oxígeno se consumía. Las cabezas daban vueltas. Muchos perdían el conocimiento, pero no caían. Los sostenía la estrechez de la formación y los hombros de los compañeros. Si te desmayabas, simplemente te mantenían en posición vertical hasta que volvías en sí con otra bocanada de humo. La noche se llenó de olores imposibles de olvidar. Olor a aceite quemado, edentina de pelo chamuscado y el espíritu dulzón y nauseabundo de carne asada. Pero esto no los quebró. Al contrario, habiendo pasado por la purificación del fuego, se convirtieron en algo más que simples hombres. El miedo se quemó junto con el oxígeno. Quedó solo un vacío frío y malvado, y la determinación de vender cara a su vida. Cuando las últimas lenguas de fuego empezaron a apagarse, el desfiladero se sumergió en la penumbra gris y acre del amanecer. El humo se arrastraba por el suelo como una alfombra pesada. Los mongoles, que esperaban ver un montón de cuerpos calcinados, vieron algo que los hizo estremecerse supersticiosamente. Del humo, como fantasmas, brotaban siluetas, negras por el hollín, con escudos quemados, con barbas chamuscadas, pero vivos. Y estaban parados en el mismo lugar donde estaban ayer, ni un paso atrás. El fuego no pudo consumirlos, solo los templó, como un herrero templa una hoja lanzándola a la fragua. Pero el fuego tuvo otra consecuencia en la que nadie pensó. La física es una dama caprichosa. La alta temperatura hizo lo que no pudo hacer la primavera. La nieve y el hielo que cubrían las rocas y el fondo del desfiladero se derritieron al instante. Miles de litros de agua corrieron hacia abajo, mezclándose con ceniza, hollín, sangre y tierra removida. El apoyo firme desapareció. El fondo del desfiladero se convirtió en una masa grasienta y resbaladiza. Una pista de patinaje, un pantano, una trampa de barro. La mañana trajo no alivio, sino una nueva realidad. El campo de batalla cambió su estado de agregación, y ahora el destino del combate lo decidía no la maestría de la esgrima, sino la fuerza de fricción. El que pudiera mantenerse en pie en este infierno, ganaría el derecho a matar a los que se arrastrarán. La naturaleza volvió a barajar las cartas, y los varegos estaban listos para jugar este triunfo. La guerra no es solo estrategia y acero, es ante todo física. Y esta mañana la física decidió que el coeficiente de fricción en el desfiladero de Vigoda sería igual a 0. Miren bajo los pies. Lo que ayer era un fondo rocoso firme cubierto de nieve, desapareció. El infierno nocturno provocado por los ingenieros chinos derritió el hielo, lo mezcló con ceniza, hollín, sangre y arcilla. ¿El resultado? Una sustancia perfectamente lisa, grasosa y negra. Ya no es tierra, es una pista de hielo untada con aceite. El barro aquí es tan viscoso que succiona la bota hasta el tobillo, y al intentar dar un paso la suelta con un sonido de succión repugnante, quitando el equilibrio. Los mongoles, acostumbrados a la estepa firme o a la arena seca de los desiertos, no vieron en esto una amenaza. Para ellos es solo barro, desagradable, pero no mortal. Volvieron a atacar, seguros de que la superioridad numérica compensaría las molestias. Y ahí empezó la comedia que rápidamente se convirtió en tragedia. Miren el calzado del guerrero mongol. Son botas blandas de cuero, el calzado ideal para un jinete. Permite sentir los costados del caballo, no limita los movimientos en los estribos. Tienen suela lisa, fina, sensible. Pero aquí, en esta pendiente convertida en flujo de lodo, esas botas se volvieron una sentencia de muerte. La vanguardia mongola se lanzó hacia adelante con la furia habitual. Primer paso, el pie resbala hacia atrás. Segundo paso, pérdida de equilibrio. La inercia del cuerpo, encerrado en armadura lamelar, tira hacia adelante, pero los pies se quedan en el lugar. La primera fila de atacantes se desplomó sin siquiera llegar al enemigo. Caían no heroicamente por un golpe de espada, caían estúpidamente, agitando los brazos como niños en el hielo. Las filas traseras, sin tiempo para frenar, chocaban contra los caídos, tropezaban con ellos y también volaban al barro. Montonera. Caos. El gran ejército se convirtió en un montón de cuerpos indefensos pataleando. Ahora cambien la mirada a los varegos. Bjorn no vivió la vida de mercenario en vano. Sabía lo que era el fango. Incluso antes de empezar el combate, mientras los mongoles rezaban a su eterno cielo azul,
Los varegos se ocupaban del calzado. Sacaron de los sacos extrañas grapas de hierro, clavos forjados y toscos clavados en correas de cuero con las que envolvían las botas, o simplemente clavos atravesados por la suela gruesa hacia afuera. Tecnología primitiva. Un pedazo de hierro saliendo del talón. Pero esa mañana esos clavos valían más que toda la reserva de oro de la horda. Cuando los mongoles se arrastraron hacia ellos, los varegos no esperaron el golpe. El muro de escudo se abrió. Fue inesperado. En lugar de defensa cerrada pasaron al ataque. Pero fue un ataque extraño. Se formaron en cuña. Hocico de cerdo. Una antigua formación vikinga. Svinfylking. La punta de la cuña dirigida al centro de la multitud enemiga. Escuchen este sonido. Un crujido. Son los clavos mordiendo la madera, el hielo bajo el barro, los cuerpos. Los varegos avanzaban pesadamente, con seguridad, como rompehielos. Sus pies estaban firmes. Cada paso quedaba impreso en la superficie. Poseían lo que no tenía el enemigo, un punto de apoyo. En el combate cuerpo a cuerpo el equilibrio lo es todo. El golpe no tiene fuerza si no puedes poner en él el peso del cuerpo. Los mongoles intentaban golpear sentados, acostados, de rodillas. Sus golpes eran débiles, borrosos, resbalaban. Los varegos, en cambio, golpeaban con amplitud completa. Fue una masacre de indefensos. Imaginen esta escena con los ojos de un participante. Son un veterano mongol. Están tirados en el barro tratando de levantarse. Sus manos resbalan por la sustancia viscosa. Se apoyan en el mango de la lanza, pero también se desliza. Y sobre ustedes se cierne una figura gigante con una capa salpicada de barro. Está parado firme como una roca. Levanta el hacha. Entienden que su muerte será humillante. No los matarán como a un guerrero, sino como a un escarabajo volteado. La cuña, hocico de cerdo, funcionaba como un arado. Los varegos abrían la masa desordenada de enemigos lanzándolos a los lados. Los escudos golpeaban en la cara a los que intentaban levantarse. Las hachas caían sobre las espaldas de los que intentaban arrastrarse. El barro se volvió rojo, pero a la luz de la mañana parecía petróleo negro. Fue el triunfo de la adaptación. La horda era más fuerte, más rica, más numerosa. Pero la horda era rígida. Intentaba pelear como estaba acostumbrada. Los varegos peleaban como exigía la situación. Usaron la superficie misma del planeta como arma. El combate se convirtió en trabajo sucio en el sentido más literal de la palabra. Nada de esgrima, nada de choque de hojas, solo sonidos sordos de golpes sobre cuerpos yacentes, el chapoteo del barro y respiración pesada. Los varegos avanzaban, lento, paso a paso. Empujaban a los mongoles hacia atrás, hacia donde el desfiladero se ensanchaba. Los comandantes mongoles gritaban intentando detener la huida, pero el pánico es contagioso. Cuando ves cómo tus compañeros, los mejores espadachines de la estepa, ni siquiera pueden ponerse de pie y los rematan metódicamente con golpes en la nuca, tu espíritu de combate se evapora. El miedo a los varegos cambió a un terror supersticioso. Parecía que la tierra misma ayudaba a estos demonios del norte. Parecía que estaban pegados a las rocas por magia. En realidad, la magia eran 3 clavos de hierro en cada suela y el cálculo frío del comandante. Para el mediodía los varegos habían avanzado 50 pasos. Caminaban sobre una alfombra de cuerpos. Ellos mismos estaban cubiertos de una costra de barro y sangre, de tal forma que era imposible distinguir dónde terminaba la armadura y empezaba el hombre. Pero estaban de pie, y el gran ejército que conquistó medio mundo se revolcaba a sus pies en su propia impotencia. Fue el momento de la verdad para la Horda de Oro. Los humillaron. No los vencieron estratégicamente, no los superaron con maniobras, los humillaron físicamente, los obligaron a arrastrarse, y esa humillación era más aterradora que perder 1000 soldados. Los soldados se pueden reemplazar, el prestigio de invencibilidad es mucho más difícil de restaurar. Bjorn detuvo la cuña, no persiguió al enemigo en espacio abierto. Los varegos cerraron los escudos y dieron un paso atrás, volviendo a su posición ideal en la garganta. Respiraban con dificultad. El vapor salía de sus cuerpos en columnas. Limpiaron las hachas en las capas de los enemigos muertos. El barro empezó a secarse, formándose una costra con el viento.
La batalla se calmó, pero era solo una pausa antes del acorde final. La horda se retiró a lamerse las heridas y pensar. Entendieron que con masa no ganarían aquí. Entendieron que con fuego no los asustarían. Entendieron que la tierra estaba en su contra. Quedaba un último argumento. Cuando no funciona la táctica, cuando no funciona la técnica, cuando no funciona el miedo, la gente recurre a los símbolos. Necesitaban romper no el cuerpo de los varegos, sino su espíritu. Necesitaban demostrarse a sí mismos que esa gente en el desfiladero era mortal. Y para eso preparaban lo que debía ser un espectáculo de muerte. Una batalla de líderes. El silencio que colgaba sobre el desfiladero era más pesado que el estruendo del combate. No era un silencio de paz, sino un vacío que succionaba la seguridad. Los mongoles retrocedieron. Miles de ojos miraban el paso estrecho, lleno de cadáveres, y en esos ojos, por primera vez en 20 años de conquistas, se leía la pregunta: ¿son humanos? El fuego no pudo con ellos, el acero no pudo con ellos. La tierra misma se puso de su lado. Los generales de la horda necesitaban cambiar el guión urgentemente. Cuando la táctica falla, cuando la lógica de la guerra se rompe contra la terquedad de granito de 100 condenados a muerte, entra en juego la psicología. Necesitaban romper no la formación, sino el mito que nacía justo ante sus ojos. Necesitaban mostrar a sus soldados que los varegos eran simples sacos de huesos y sangre, que revientan igual que todos los demás. Las filas del ejército mongol se abrieron lentamente. Se formó un corredor amplio, y por ese corredor caminó él. No era solo un guerrero, era un ariete vivo. Campeón de la guardia personal del Khan, un Keshik, un hombre montaña. Su armadura era una obra de arte. Placas de acero pulido entrelazadas con seda, un yelmo con máscara que representaba a un demonio sonriendo. En las manos sostenía una masa del tamaño de la cabeza de un niño. Caminaba lento, disfrutando el efecto. Cada paso hundía el barro en la tierra. Era la encarnación del poder del imperio, su superioridad física absoluta. Salió a tierra de nadie, se detuvo a 20 pasos de la formación varega y levantó la masa al cielo. El rugido del ejército mongol sacudió las montañas. Era una demostración de fuerza, un desafío. Bjorn salió de la formación. En contraste con el gigante brillante se veía lamentable. Su cota de malla estaba rota en 3 lugares. El escudo colgaba de una sola correa. La cara se convirtió en una máscara de sangre coagulada y hollín. Cojeaba de la pierna izquierda. Parecía un hombre pequeño y roto que va al matadero. Los mongoles empezaron a reír. La risa es la mejor medicina contra el miedo, y ahora la tomaban en dosis de caballo. Veían el resultado por adelantado. Un golpe de maza y el líder del norte se convertiría en una mancha húmeda. Pero olvidaron que no miraban un torneo de caballeros. Aquí no había jueces, no había reglas y no había honor. Era un pozo con ratas, y gana no el más grande, sino el más rabioso. Bjorn no gritó ni golpeó el escudo. Simplemente se acercó, escupió una saliva espesa a los pies del gigante y se puso en guardia. Una guardia relajada, casi perezosa. El combate empezó sin gong. El Keshik se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora para su tamaño. La maza cortó el aire con un silbido donde un segundo antes estaba la cabeza del varego. Bjorn no bloqueó. Bloquear el golpe de tal masa significa romperse el brazo. Esquivó rodando. Se zambulló en el barro dejando pasar la muerte a 1 milímetro de la oreja. El mongol giró, usando la inercia del fallo para un nuevo impulso. Era un molino de muerte. Golpe. Otro golpe. Bjorn bailaba al borde de la tumba. Retrocedía, tropezaba. Se iba a la defensa total recibiendo los golpes tangencialmente en el escudo, que crujía y se desmoronaba. Los espectadores en las laderas rugían. Veían cómo el gato juega con el ratón antes de partirle la columna. El gigante acorraló a Bjorn contra la roca. No había a dónde retroceder. El Keshik levantó la masa para el golpe final vertical que debía clavar al varego en la tierra hasta la cintura. En sus ojos bajo la máscara se leía el triunfo. Se abrió. Por una fracción de segundo, seguro de su invulnerabilidad. Y en ese momento la víctima desapareció. Bjorn no esquivó hacia un lado. Hizo lo que contradecía el instinto de conservación. Dio un paso adelante, pegado.
a la zona donde la masa larga era inútil. Recibió el golpe del mango del arma mongola en el hombro. El sonido de la clavícula rompiéndose se escuchó incluso en las filas traseras, pero se quedó de pie. Fue un intercambio, dolor por distancia. Ahora estaban cara a cara, respiración contra respiración. Bjorn tiró los restos del escudo. Su brazo izquierdo colgaba inerte, pero el derecho apretaba el hacha. No la usó para cortar. En tal estrechez no se puede tomar impulso. Usó la barba del hacha, el gancho en la parte inferior de la hoja. Con un movimiento brusco y corto, enganchó el borde del yelmo del gigante y tiró hacia abajo, poniendo en ese tirón todo el peso de su cuerpo y todo su odio. El cuello del mongol crujió, pero aguantó. La cabeza del gigante se sacudió hacia abajo, abriendo la garganta desprotegida de la armadura. El siguiente movimiento de Bjorn no tenía nada que ver con el arte de la guerra. Fue un movimiento de carnicero. Golpeó con la frente en la cara del enemigo, directo en la máscara de hierro. El sonido fue sordo y terrible. El mongol, aturdido por tal salvajismo, se tambaleó. Y ahí Bjorn, soltando el hacha, se aferró con la única mano sana a la garganta del enemigo, y con los dientes, sí, con los dientes, a la parte abierta del cuello. Fue terror animal. El campeón que podía matar un toro de un puñetazo, de repente resultó indefenso contra una criatura que peleaba como un lobo rabioso. El Keshik rabió intentando quitarse al varego, pero Bjorn colgaba de él, vertiendo su furia directo en las venas del enemigo. La sangre salió a borbotones. Cayeron al barro juntos, una maraña de cuerpos, forcejeo, gruñidos, y luego llegó el silencio. Bjorn se levantó lentamente, se tambaleaba, se limpió la boca con el dorso de la mano, embarrando sangre ajena en su barba. A sus pies yacía el invencible Keshik, cuya garganta estaba convertida en una herida desgarrada. El ejército mongol se quedó paralizado. La risa se les atoró en las gargantas. Miraban a ese hombre que estaba parado sobre el cadáver de su ídolo, y no veían a un guerrero, veían a un demonio. Un miedo supersticioso, frío y pegajoso, se arrastró por las filas de la horda. Si incluso el elegido del Khan, protegido por la mejor armadura y la bendición de los chamanes, no pudo matar a este bárbaro, entonces ¿quién podrá? Bjorn no levantó la mano en gesto de victoria. No gritó «Odín». Simplemente se inclinó, levantó su hacha con la mano izquierda, la sana, y pesadamente, cojeando, caminó de regreso hacia los suyos. De espaldas al enemigo. Sabía que nadie le dispararía por la espalda ahora. Estaban demasiado asustados. Los varegos se apartaron dejando pasar al comandante. Cerraron los escudos a su espalda. El muro volvió a estar completo. Fue una victoria pírrica en lo personal, pero un triunfo estratégico. El espíritu de la horda estaba quebrado. Entendieron que no sería un paseo fácil. Entendieron que cada metro de este desfiladero tendrían que pagarlo no con oro, sino con almas. Bjorn les mostró: pueden matarnos, pero no pueden vencernos. Pueden romper nuestros huesos, pero les morderemos la garganta incluso muriendo. En la colina el general miraba el cuerpo de su campeón tirado en el barro como un montón de basura. Su cara se puso gris. Entendió que los juegos terminaron. El ataque psicológico falló. La puesta en escena teatral se convirtió en una farsa. Ahora solo le quedaba una salida. La más primitiva y la más segura. Ahogarlos en carne. No más duelos, no más arqueros, no más trucos. Solo asalto total, con toda la masa. Con todos los tumanes a la vez. Aplastar, convertir en polvo. Convertir el desfiladero en una fosa común, para que incluso el recuerdo de esta vergüenza desaparezca bajo toneladas de cuerpos. El viento cambió, trajo olor a tormenta inminente. Los varegos, parados tras los escudos, lo sentían. Veían cómo el ejército mongol empezaba a reorganizarse, preparándose para el último salto. El océano iba a caer sobre la roca para tragarla para siempre, y la roca sabía que era el fin, pero estaba lista para recibirlo de pie. Cuando el océano decide tragar una isla, no negocia, no busca puntos débiles, simplemente cae con toda su masa, convirtiendo el paisaje en un recuerdo. Lo que pasó en la última hora de batalla no se puede llamar combate en el sentido habitual de la palabra. Fue un desastre natural con rostro humano. El general dio la orden.
No hubo maniobras complejas, ni rodeos por los flancos. Toda la masa de 10.000, rugiendo como un animal herido, se precipitó a la garganta estrecha del desfiladero. Si alguna vez han visto imágenes de estampidas en estadios, multipliquen ese horror por 100. La física de las multitudes es algo terrible. En las primeras filas de los mongoles, la gente moría no por las hachas varegas, morían por asfixia. Las filas traseras, impulsadas por la orden y el miedo al castigo, presionaban a las delanteras con la fuerza de una prensa hidráulica. Las cajas torácicas estallaban como ramas secas. La gente gritaba, pero en ese zumbido de voces los gritos individuales se ahogaban como gotas en una tormenta. Los mongoles pisoteaban a sus propios caídos, convirtiendo el fondo del desfiladero en una mezcla de barro y carne. Caminaban sobre cabezas, literalmente. La centena varega, o lo que quedaba de ella, recibió este golpe en silencio. El muro de escudos dejó de existir. En tal estrechez el escudo es inútil. No puedes levantarlo. No puedes tomar impulso con el hacha. El combate pasó a distancia de daga, a distancia de mordida, a distancia del último aliento. Imaginen esta escena. Ya no es una formación. Son islas de resistencia en un mar de enemigos. Los varegos estaban espalda con espalda, formando pequeños erizos espinosos de acero. Mataban mecánicamente, económicamente. Golpe de cuchillo en el cuello. Golpe con guantelete en la cara. Usaban la inercia de la multitud enemiga contra ella misma, poniendo a los atacantes bajo los golpes de sus propios compañeros. Pero a la matemática no se la engaña. Por muy hábil que sea el guerrero, no puede luchar contra un tsunami. Los varegos caían uno tras otro, no por heridas, sino por cansancio. Simplemente los derribaban con la masa, y en cuanto el guerrero tocaba el suelo, desaparecía bajo cientos de botas. En el centro de este remolino, como un risco contra el que se rompen las olas, estaba Bjorn. Ya no era un hombre. Era un pedazo de dolor envuelto en hierro roto. Su brazo izquierdo colgaba inerte. El derecho apretaba el hacha de tal forma que los dedos parecían haberse fusionado con el mango. Perdió el yelmo. Su cara, bañada en sangre, era terrible. Era la cara de un muerto que olvidó acostarse en la tumba. A su alrededor se formó una extraña zona de vacío. Los mongoles, que acababan de lanzarse hacia adelante, de repente retrocedieron. ¿Por qué? Porque incluso en la locura de la matanza hay lugar para el terror místico. Bjorn estaba erizado de flechas. 4, 5, 6. Las plumas salían de sus hombros, del muslo, del pecho. Cualquier persona normal debería haber muerto por shock traumático hace 10 minutos. Pero él estaba de pie. Respiraba con un ronquido que salía de un pulmón perforado. Espuma con sangre burbujeaba en sus labios. Miraba a los enemigos con una mirada turbia, desenfocada, pero en esa mirada no había miedo, había desprecio. Un arquero mongol, parado a 10 pasos, tensó la cuerda. Sus manos temblaban. No entendía lo que pasaba. Acababa de lanzarle una flecha a este demonio del norte directo al corazón, pero el demonio no cayó. Simplemente se balanceó, como un árbol en el viento, y volvió a enderezarse. Disparó. La flecha entró con un golpe sordo en el pecho de Bjorn. El varego ni siquiera se estremeció. Su sistema nervioso, sobrecargado de adrenalina y dolor, simplemente apagó todos los sensores. Clínicamente ya estaba muerto, pero su voluntad se negaba a firmar el certificado de defunción. Se apoyó en su hacha, clavando el mango profundamente en el cadáver de un enemigo a sus pies. Era su tercera pierna, su apoyo. Se convirtió en un monumento a sí mismo. La horda se quedó quieta. El ruido de la batalla cesó, reemplazado por un zumbido pesado. Miles de ojos miraban a un solo hombre. Esperaban que cayera. La caída del enemigo es el punto final de la oración. Es la señal de victoria. Pero Bjorn no caía. Sus rodillas estaban rectas. Su cabeza estaba orgullosamente levantada, aunque los ojos ya miraban a la eternidad. Murió de pie. Murió apoyándose en el arma y en la montaña de cuerpos que él mismo había creado. Los mongoles en las primeras filas empezaron a retroceder. Era un miedo instintivo, animal, ante lo inexplicable. Estaban acostumbrados a matar gente. Pero ¿cómo matar al que no muere? ¿Cómo vencer al que ignora las leyes de la biología? Les parecía que si se acercaban más,
Este gigante muerto reviviría y empezaría a morderles la garganta. ¡Disparen!, chillaba un centurión en algún lugar atrás. ¡Dispárenle! Decenas de flechas se clavaron en el cuerpo del comandante. Se volvió parecido a un puercoespín. Pero la estructura que creó con su propio cuerpo y el hacha era impecable desde el punto de vista de la ingeniería. Se trabó a sí mismo en posición vertical. La gravedad perdió esta ronda. El océano finalmente cubrió la roca. Los últimos varegos cayeron, llevándose a la tumba a otra decena de enemigos. La batalla terminó. Técnicamente la horda venció. El paso estaba libre. Pero nadie gritaba de alegría, nadie celebraba, nadie se lanzó a saquear. Los vencedores estaban parados alrededor del cuerpo de Bion, temiendo tocarlo. Lo miraban con horror reverencial. El varego muerto seguía manteniendo la defensa. Incluso después de la muerte, les inculcaba la idea de que ellos eran unos miserables. Les robó el triunfo. Convirtió su victoria en una farsa. El viento volvió a silbar en el desfiladero, meciendo las plumas de las flechas en el cuerpo del comandante muerto. Ese sonido parecía una risa fría y cínica del norte sobre la sangre caliente del este. La historia terminó, pero la leyenda apenas empezaba a respirar, y ese aliento era helado. El silencio que se instaló en el desfiladero tenía peso físico. Presionaba los hombros más fuerte que la armadura. Si hubieran estado allí en ese momento, habrían sentido ganas de gritar, solo para asegurarse de que seguían vivos y no se habían quedado sordos. Pero nadie gritaba. El ejército victorioso, que conquistó continentes, estaba parado en silencio, con las armas bajas. Fue la victoria más extraña en la historia de las guerras. Usualmente, después del combate, el aire se llena del aullido alegre de los ganadores, el sonido del oro que arrancan de los muertos y risas de borrachera. Aquí estaba tranquilo, como en una cripta. Solo el viento silbaba en las cuencas vacías de los yelmos y sacudía los jirones de las capas. El general mongol cabalgaba lentamente por el desfiladero. Su caballo pisaba con cuidado, tratando de no pisar los cuerpos, pero era imposible. No se veía la tierra. Toda la superficie del paso estrecho estaba pavimentada con carne humana. El general miraba hacia abajo, y su rostro, usualmente impenetrable, se distorsionó en una mueca parecida a un dolor de muelas. Miremos su libro de contabilidad. La guerra es economía. Gastas recursos para obtener ganancias. El recurso de la horda son personas y caballos. La ganancia son territorios, esclavos y oro. ¿Qué obtuvo el general hoy? Gastó miles de guerreros selectos. Perdió cientos de caballos de guerra. Gastó la reserva anual de flechas y petróleo. ¿Y para qué? ¿Para 100 espadas rotas? ¿Para un puñado de mercenarios sucios que no tienen nada en los bolsillos más que carne seca y dados de juego? No fue una victoria, fue una bancarrota. Los mongoles, pasando junto a los cuerpos de los varegos, desviaban la mirada. Usualmente saqueaban con la meticulosidad de una langosta. Armaduras, armas, botas, todo servía. Pero hoy nadie se atrevía a tocar a los muertos del norte. Entre los soldados corrió un susurro, rápido y contagioso como la peste. No los toquen. Su hierro está maldito. Sus espíritus se quedarán en las cosas. Fue el primer caso en la historia de la Horda de Oro en que el ejército renunció a los trofeos no por orden, sino por miedo. Los varegos yacían en sus cotas de malla destrozadas, apretando hachas en las manos muertas, e incluso así seguían protegiendo sus bienes. Su muerte inspiraba más respeto que la vida de muchos reyes. En el centro de este cementerio todavía se alzaba la figura de Bion. La columna mongola, al pasar, instintivamente lo rodeaba, dejando un amplio espacio vacío. Nadie quería pasar por la sombra de este hombre. Estaba parado como un monumento feo y aterrador a la obstinación humana. Las flechas que salían de su cuerpo recordaban las agujas de un puercoespín. Parecía que simplemente se había dormido de pie y podía despertar con cualquier sonido imprudente. El general detuvo su caballo frente al comandante muerto. Miró largo rato sus ojos vidriosos. ¿En qué pensaba? Quizás él, un profesional de la guerra, sintió por primera vez una punzada de envidia. Sabía que cuando él mismo muriera, embalsamarían su cuerpo, lo pondrían en un túmulo y lo olvidarían en una generación. Y este bárbaro, cuyo nombre ni siquiera conoce, quedará en la memoria de cada soldado que sobrevivió a esta picadora de carne. Compró la inmortalidad al precio de su propia vida.
Y fue un trato endemoniadamente ventajoso. La horda pasó a través del desfiladero, pero salió diferente. Algo se rompió en su mecanismo. Desapareció la sensación de su propia invulnerabilidad divina. Antes creían que el eterno cielo azul les había dado el derecho de poseer el mundo. Pero aquí, a la sombra de rocas lúgubres, encontraron gente a la que le importaba un bledo su cielo y sus derechos. Los varegos mostraron a todo el mundo que a los mongoles se les puede pegar, que se les puede obligar a tener miedo, que se les puede humillar, obligándolos a arrastrarse en el barro. El desfiladero de Vigoda quedó atrás. Poco a poco la nieve volvió a cubrir los cuerpos, convirtiendo el campo de batalla en un túmulo blanco y silencioso. Las montañas saben guardar secretos. El hierro se oxidó, la madera se pudrió, los huesos se volvieron parte del paisaje. Pero la energía de ese lugar no se fue a ninguna parte. Los habitantes locales durante siglos evitaron pasar por ese camino, contando leyendas sobre demonios que luchaban no por la victoria, sino por la batalla misma. La victoria del cuerpo fue para la horda. Siguieron adelante, hacia el Adriático, quemando ciudades. Pero la victoria del espíritu se quedó en el desfiladero. En esto consiste la paradoja de resistir hasta la muerte. Los varegos no salvaron a nadie más que a su reputación. No detuvieron la guerra. Simplemente pusieron una coma, escrita con sangre, en el libro de la historia. Pero esa coma valía más que muchos puntos finales. Demostraron que la disciplina es más fuerte que la cantidad, que el profesionalismo es más importante que la furia, y que se puede matar a un hombre, pero no se le puede vencer si él mismo no reconoce la derrota. A menudo hablamos del precio de la vida. Tratamos de conservarla, prolongarla, hacerla cómoda. Pero estas 100 personas nos mostraron otra aritmética. Gastaron sus vidas en un solo día, pero ese día pesó más que décadas de paz y saciedad. Convirtieron la muerte en arte, hicieron de su final su obra maestra. La horda se fue, llevándose el miedo que se instaló en sus corazones para siempre. El miedo de que en algún lugar, en el oeste o en el norte, pueda haber más gente así. Gente de hierro y hielo. Gente que no se vende y no se rinde. Y este miedo, como el óxido, empezó a corroer lentamente al gran imperio desde adentro. Ahora, cuando el humo se disipó y los gritos cesaron, mírense al espejo. Hágase la pregunta que resuena como eco en este desfiladero vacío. Si supieran que mañana será su último día y tuvieran la opción, desaparecer sin ser notados, conservando la vida pero perdiéndose a sí mismos, o pararse en la fila, sabiendo que los destruirán, pero su miedo morirá antes que ustedes. ¿Qué precio están dispuestos a pagar para que su nombre se convierta en sinónimo de la palabra firmeza?